Dios les bendiga a todos nuestros hermanos que están viendo este video. Quiero hoy día hacer una reacción a una entrevista, más bien una respuesta a una entrevista que se le hizo al doctor Greg Foster, Forster en el canal Cápsulas de Teología del hermano Jairo Mendoza. Este es un canal que entrevista a grandes personajes académicos del mundo teológico cristiano y tiene invitados de muy buena calidad. Yo los invito a, a ver este video. Voy a dejar en el enlace, en la descripción voy a dejar el enlace de este video para que puedan ir a verlo, suscribirse y seguir los videos que son de muy buena calidad en cuanto al nivel académico teológico. Pero en esta ocasión el invitado que él tuvo es un calvinista, es un doctor, se llama Greg Forster, y él fue entrevistado de acuerdo a sus creencias, que son las doctrinas calvinistas. Dentro de esta entrevista se le hizo una pregunta al doctor Foster acerca de Tito 2:11 y yo voy a poner play ahora para que ustedes vean la pregunta y vean cómo él respondió. Y luego de eso yo voy a dar mi respuesta, mi punto de vista de por qué la respuesta que él dio es una respuesta que evade el texto y crea un hombre de paja. Los que son experimentados en debate o en teología saben lo que es un hombre de paja. Un hombre de paja es un argumento que se crea, que es falso y que se destruye con facilidad. Así que, sin más rodeos, lo, voy a poner el play al video para que puedan ver y después yo reacciono. Ok, por aquí, Next Question. Buenas tardes, hermano. ¿Cómo entiende el calvinismo Tito 2:11? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Calvinism understands that the same way Arminians understand it, and anyone who is not universalist. Los calvinistas entendemos este pasaje de la misma manera que los arminianos o que cualquier otra tradición que no sea universalista. The view that literally all human beings are saved is called universalism. La posición de que eventualmente todos los hombres, sin excepción, serán salvos se llama universalismo. But most people don't accept that because the Bible is clear that not all human beings are saved. Pero la mayoría de la gente no acepta esa posición teológica porque es claro que la Biblia nos dice que no todos serán salvos. For example, the book of Revelation is very explicit that not all human beings are saved. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis vemos muy explícitamente la idea de que no todos los seres humanos serán salvos. So whether you are Calvinist or Arminian, you have to Entonces, read that passage in a different way. sea que seas calvinista o no, tenemos que interpretar ese pasaje de la misma manera. The people of God in the Old Testament were accustomed to thinking of Israel as the place where salvation happens. Los antiguos tendían a ver al pueblo judío como el centro donde todo esto sucedía. God was doing something unexpected when he sent the gospel out to all the nations. Y Dios hizo algo que nadie esperaba cuando empezó a enviar su evangelio a todas las naciones. So passages like this one can be taken to read, Jesus is securing salvation for all humanity, not only for Jews. Entonces, pasajes como estos se pueden interpretar como Dios salvando a todos los pueblos del mundo, no solamente a los judíos. But in this case, it's not a problem for Calvinism, it's a problem for anyone who is not universalist. Pero en este caso, este versículo no es un problema para los calvinistas solamente, sino para cualquier persona que no sea universalista. Bien, ahí terminó el video, lo voy a cerrar y voy a dar mi explicación. Bueno, el principal argumento que el doctor acá expone es que el universalismo o el creer que
todos los seres humanos van a ser salvos, es una mentira, porque la Biblia claramente dice que no todos van a ser salvos, y eso es verdad. Pero es una verdad a medias, porque eso no es lo que está diciendo el texto. Él está creando, como dije al principio, un hombre de paja, un argumento de paja fácil de derribar, como es el que se piense que todos los seres humanos van a ser salvos, y eso no es así. En ninguna parte de la Biblia esta enseña que todos los seres humanos van a ser salvos. Y este texto no es la excepción, como vamos a demostrar, así como también otros textos de Pablo y de Pedro, y también de Jesucristo, que lo escribió el apóstol Juan. Entonces, vamos a ir un poquito al contexto de Tito, capítulo 2. Pablo le está diciendo a Tito que todas las personas de la congregación deben guardar su testimonio, su conducta, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. También dice, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros, a que se sujeten a sus amos. Ese es como la principal pista que tenemos nosotros de por qué Pablo le dice esto a Tito, que los siervos se sujeten a sus amos. Y ahí podemos entender, ¿cierto?, por qué le dice que la salvación ha sido manifestada, o la gracia ha sido manifestada para salvación de todos los hombres. Entonces dice, para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador, porque la gracia se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Entonces aquí la Biblia, que esta es la versión de las Américas, la Biblia de las Américas, nos da el sentido de esta oración, que la gracia se ha manifestado para salvación de todos los hombres. Entonces, el texto no está diciendo que la gracia vino para que todos los hombres hacerlos salvos. Aquí el texto no está diciendo que Cristo va a salvar a todos los hombres, o que Dios va a salvar a todos los hombres, sino que dice que la gracia se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Entonces, trayendo salvación, según el argumento que el doctor Forster está dando, para ellos es como si dijera aquí, la gracia de Dios se ha manifestado salvando a todos los hombres. Él lo expone ese es su hombre de paja, ese es su argumento de paja. Y es fácil de destruir porque sabemos que no todos van a ser salvos, no todos los seres humanos van a ser salvos. Entonces, ellos cambian el sentido del texto para derribarlo, ¿ya? Pero eso no es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Él está diciendo que los siervos se sujeten a sus amos, ¿ya? Porque la gracia se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, o sea, tanto a siervos como a amos, tanto a jóvenes como a ancianos, como dice más arriba, también está hablando de todas las personas. Entonces está hablando de tener un buen testimonio para que todas las personas puedan mirar con buenos ojos el evangelio que se está predicando. Porque si se predica un evangelio de amor, de misericordia, y estas personas se comportan de otra manera, entonces el evangelio para ellos no va a ser atractivo. Entonces Pablo le está explicando que por esa razón debe ser el evangelio atractivo para todas las personas, porque la gracia se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Entonces, para ningún hombre el comportamiento de los cristianos debería ser un tropiezo. Esa es más o menos la idea del texto. Pero, como dije, en ningún caso el texto está diciendo que la gracia se ha manifestado salvando a todos los hombres, como él lo explica, porque la manera de que él argumenta es como si el texto dijera que Dios se ha manifestado, la gracia de Dios se ha manifestado salvando a todos los hombres. Entonces, con razón, él dice después eh, que, por ejemplo, dice en Apocalipsis, ¿cierto?, que no todos van a ser salvos. Y no solamente en Apocalipsis, sino que hay muchos otros textos donde dice que no todos van a ser salvos.
Entonces, esa es la respuesta que yo le puedo dar al doctor, que él evadió el sentido del texto y creó un hombre de paja para poder derribarlo, y es lo que hace la mayoría de, del- de las asambleas calvinistas, los hombres que debaten a favor del calvinismo, los que defienden grandemente y con todas sus fuerzas el calvinismo, como por ejemplo Will Graham, Sugel Michelin, Miguel Núñez, todos estos estandartes que se han levantado y que otras personas los siguen, hacen este tipo de cosas, tuercen el texto y crean un hombre de paja. Por ejemplo, cuando dicen que si Dios es soberano, entonces el hombre no tiene libre albedrío. O si el hombre tiene libre albedrío, Dios no es soberano. Es como que contraponen cosas que no tienen ninguna conexión, porque la soberanía de Dios no anula el libre albedrío del hombre. Y el libre albedrío del hombre tampoco anula la soberanía de Dios. Entonces, ¿qué tipo de Dios sería si la libertad que él escogió dar a sus criaturas anulara su soberanía? Es un poco absurdo. Entonces, ese tipo de argumentos de paja ellos crean para que, destruyéndolos fácilmente, la gente piense que ellos son grandes pensadores y grandes teólogos, pero en realidad lo que hizo este doctor fue torcer el texto, fue evadir el texto para poder enseñar su argumento y defender su doctrina. Quiero revisar también en otras versiones, porque esta versión que leímos fue la Biblia de las Américas. Quiero también ver acá, esta versión es la Dios habla hoy. Dice, hablando de una manera sana, que nadie pueda condenar, así sentirá vergüenza cualquiera que se ponga en contra, pues no podrá decir nada malo de nosotros. O sea, el comportamiento que está señalando el apóstol Pablo aquí, lo está señalando para que nadie tenga nada que decir, ¿cierto? O condenar a los cristianos, sino que sienta vergüenza cualquiera que se ponga en contra, pues no podrá decir nada malo de nosotros. Entonces, los que se deben avergonzar de estar en contra son ellos, no que nosotros seamos causa de vergüenza para el Evangelio. Ese es el sentido del texto. Entonces dice, pues Dios ha mostrado su bondad al ofrecer la salvación a toda la humanidad. Entonces, el sentido del texto es que Dios ha mostrado su bondad o ha manifestado su gracia al ofrecer la salvación a toda la humanidad. No dice que Dios ha mostrado su bondad salvando a toda la humanidad, sino que ofreciendo la salvación a toda la humanidad. Es muy distinto decir que Dios ofrece la salvación a todo el mundo a decir que Dios salva a todo el mundo. Como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. O sea, Jesús murió por el mundo, pero el que cree va a tener la vida eterna. Entonces, ese es el real sentido del texto. Vamos a ver también la NTV, que es la nueva traducción viviente. Entonces harán que la enseñanza acerca de Dios nuestro Salvador sea atractiva en todos los sentidos. Entonces aquí Pablo, ¿cierto?, está diciendo que el comportamiento ejemplar de los cristianos que le está enseñando a Tito debe debe ser atractivo en todos los sentidos para que todas las personas puedan ver que esta doctrina es buena. Entonces, por lo tanto, la gracia de Dios ya ha sido revelada, ¿cierto? Ha sido manifestada, la cual trae salvación a todas las personas. Y vuelvo a insistir, no dice que la gracia de Dios ha sido revelada salvando a todas las personas, sino trayendo la salvación. Dice, trae salvación a todas las personas. La Biblia Nueva Versión Internacional dice exactamente lo mismo. Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. Entonces Dios trae la salvación para todo el mundo. La manifiesta, la muestra, la evidencia. Pero no dice que Dios salva a todo el mundo, sino que Él muestra su salvación.
Entonces, ese es el real sentido del texto, como decía acá también en la Biblia de las Américas. Vamos a ver también Timoteo. Timoteo da otra, otra enseñanza, ¿cierto? Donde Pablo dice que Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Entonces, Pablo nos enseña que Dios quiere, que Dios trae, ¿cierto? Y trae la salvación es porque quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero una vez más, Pablo no está diciendo que Dios salva a todos los hombres o que los obliga a ser salvos. Es como que aquí dijera, ¿cierto? Aquí los escuchaba otros calvinistas también, y aquí también el doctor argumenta que aquí a todos los hombres, ¿cierto? Él argumentó que todos los hombres se refiere a los elegidos que están en todas las naciones, que no solamente, porque él argumentó acerca del pueblo judío, que no solamente los del pueblo judío iban a ser salvos, sino que en todas las otras naciones Dios tiene elegidos, y por eso dice a todos los hombres. Se refiere a todos los elegidos de las otras naciones. Pero vemos que ese no es el sentido del texto. Porque, como lo dice acá, ¿cierto? En Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 3 y 4, dice: Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Entonces, Dios quiere que todos sean salvos, y por eso trae la salvación a todos los hombres, pero no dice hasta el momento, ni en Tito ni en Timoteo, Pablo no ha dicho en ningún momento que Dios salva a todos los hombres, que es el argumento del doctor Forster. Timoteo, 1 Timoteo 4, del 9 al 11, dice así: el Dios vivo, ¿cierto?, que es el Salvador de todos los hombres, y dice especialmente de los creyentes. Y aquí Pablo ya nos amplía un poco más la idea de lo que él está hablando. Dice que Dios es salvador de todos los hombres. No dice que Dios está o va a salvar a todos los hombres, sino que Dios es salvador de todos los hombres. Es una característica ontológica de Dios. Él es salvador. ¿Ya? No está diciendo que Él va a salvar a todos los hombres, sino que en su esencia Él es salvador de todos los hombres. No hace distinción, no hace diferenciación, no hace acepción de personas. ¿Ya? Entonces, Él es salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Si la doctrina calvinista fuera cierta, aquí diría que Dios es salvador de todos los hombres elegidos en todas las naciones, o de todos los hombres, especialmente de los elegidos, pero no dice de los elegidos, ni dice que es para los elegidos de todas las naciones, dice que es para los creyentes. Pedro también lo dice en su segunda carta, 3 del 8 al 10. 1 de Pedro, capítulo 3, 8 al 10. Dice: el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca. Entonces, una vez más, Dios no quiere que nadie perezca, al contrario del calvinismo, que enseña que Dios se gloría, o que Dios se Dios quiere que la mayoría de las personas eh, estén condenadas al infierno, porque el calvinismo profesa que Dios en su soberanía decidió o determinó unilateralmente antes de la fundación del mundo que la mayoría fueran condenados al infierno. O sea que Dios quiere que la mayoría de los hombres perezcan. Pero acá Pedro dice lo contrario, que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios, ¿ya? Entonces, ahí ellos dicen, pero si Dios desea que todos sean salvos y no sean salvos, entonces Dios no es soberano porque no cumple lo que desea. Eso es un absurdo, porque podríamos decir también que la Biblia dice que Dios aborrece, por ejemplo, el divorcio.
Entonces podríamos decir que como Dios aborrece el divorcio, Él no se divorcia. Pero dice Jeremías capítulo 3 que Dios se divorció de Israel, le dio carta de repudio a Israel, pero Dios aborrece el divorcio. Entonces, no necesariamente lo que Dios desea o lo que Dios ama o lo que Dios repudia es lo que Él hace. Si bien es cierto, Dios actúa de acuerdo a lo que Él es, pero Él dice que Él no quiere que nadie perezca. Sin embargo, hay gente que va a perecer. Y como dije, eh, Dios aborrece el divorcio, pero se divorció a Israel. Entonces, una cosa es que Él aborrezca y otra cosa es que Él obligue a las personas a hacer lo que Él quiere. Eso es muy diferente. Por último, Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida. Entonces tiene que ver también con el creer y con el obedecer. Si yo creo, tengo que obedecer a Jesús, pero si no creo y no obedezco al Hijo, no veré la vida. Y el mismo Juan, ¿cierto? 20 versículos más arriba, Juan 3:16, dice que Dios de tal manera amó al mundo, ¿cierto? O sea, a toda la humanidad, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree tenga vida eterna. Aquí resalta lo mismo, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida. Entonces, Dios, por su gran amor, no por su soberanía, ni por su elección, Él mandó a su Hijo, ¿cierto? Por amor a todos los hombres, a todo el mundo, ¿ya? Porque de tal manera amó Dios al mundo, y no dice al mundo de los elegidos, ni que Dios amó a los elegidos, no. Dice, Dios amó a toda la humanidad, pero el que cree en el Hijo tiene la vida, y el que no obedece no verá la vida. Entonces, ese es el sentido del texto de Tito 2. Así es como lo debería haber explicado. Entonces, el universalismo que explica aquí el doctor es un muñeco de paja, porque la Biblia en ninguna parte dice que Dios va a salvar a todos los seres humanos. Esa posición universalista no existe en la Biblia. Entonces, él la crea como dando a entender que hay personas que creen en el universalismo, pero yo jamás he escuchado a nadie, a ningún teólogo he escuchado, a ningún hermano, ningún predicador he escuchado jamás que diga que todos los seres humanos van a ser salvos. Eso es algo totalmente ajeno a la Biblia, por lo tanto, un muñeco de paja. Entonces, eh, esto es totalmente falso lo que él respondió, porque punto uno, como dije, evadió el texto, y segundo, lo torció para que se entendiera como que el texto dice que Dios va a salvar a todos los hombres. Y a partir de eso él creó su argumento, pero eso no es lo que dice el texto. Así que esa ha sido la respuesta que yo le he dado a esta pregunta que se le hizo y a la respuesta que él dio, el doctor Forster, en esta entrevista. Y yo los insto una vez más a seguir este canal, Cápsulas de Teología, y suscríbanse. Y el hermano Jairo Mendoza tiene muy buen material, así que Dios les bendiga mucho, hermanos, y muchas gracias por escuchar y ver este video.